Hola, buenos días. Buenos días a los oyentes de COPE y a los ciudadanos que nos siguen por Faro TV. Vamos a empezar nuestro programa de entrevistas. En esta ocasión vamos a entrevistar a los candidatos al Congreso de las distintas formaciones que se presentan, de las distintas candidaturas que se presentan aquí en Ceuta. Vamos a empezar con Podemos. Tenemos en nuestro estudio a Mohamed Faitat. Hola, buenos días. Muy buenos días, muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, Mohamed tiene 34 años, trabaja actualmente como camarero, está estudiando el grado universitario de Educación Social y trabaja en una ONG que se dedica relacionado con sus estudios, a la pedagogía. ¿Qué consiste? ¿Cómo es esta asociación? Bueno, es una asociación de carácter socioeducativo. Además, esta asociación pues nació, digamos, en un principio como algo reivindicativo, era más bien tipo reivindicativo. Nos dedicamos mucho a la defensa sobre todo de la educación. De hecho, nació con el anteproyecto de la LOMCE, digamos que fue ahí donde se iniciaron los primeros pasos. Mohamed también está casado, está rejuntado, que se decía antes, ¿no? Tiene pareja, de hecho, y dos niños. Efectivamente, dos niños. ¿Y qué te dice tu pareja del lío este que te has metido? Nada, me da todo su apoyo y muy contenta. En un principio no lo terminaba de encajar bien, me decía que si me lo había pensado bien, dónde me metía, y nada, pero cuento con todo su apoyo. Bueno, ¿y cómo va la campaña estos primeros días? Bueno, muy bien. Así vamos a cumplir ya en la primera semana. La primera semana, muy contento, con mucha ilusión, con mucho ánimo y adelante con una sonrisa, como dice Pablo Iglesias. Bueno, eso está bien, eso es el eslogan, el lema de campaña, hay que respetarlo, no se puede ir en contra. Pero ¿tú te imaginabas que esto iba a ser así tan, no sé, me imagino, estresante, de no parar en todo el día, de no tener casi tiempo para nada? Pues no, la verdad es que no, desde fuera se ve distinto, se ve más bonito, no se ve todo el trabajo y todo el esfuerzo que hay detrás y todo el sacrificio, las horas de dedicación, no solo mío, sino también de todos los compañeros que están detrás, que no están en primera plana, pero que hacen una labor bestial. O sea que de momento todavía no te arrepientes, hay que esperar la siguiente semana a ver, te preguntamos a ver cómo... De momento no, de momento sigo con ilusión y muy contento. Bueno, me imagino que viste el debate del otro día. Sí, cita obligada. Hombre, imposible no verlo, ¿no? ¿Qué te pareció? Bueno, yo creo que Pablo Iglesias estuvo a la altura, estuvo a la altura de las expectativas. Creo que defendió muy bien lo que es el programa de Podemos, lo que es nuestro espíritu, lo que nosotros queremos para este país, y creo que fue el más destacado del debate, que el que más propuso y el que mejores ideas sacó, y pienso que sí que estuvo a la altura. ¿Sabes que más o menos ahora está repartido en torno al 20, unos por encima del 25, otros rozando el 20%, la intención de voto según las últimas encuestas? Y hay también de la gente de los votantes, de los ciudadanos que tienen derecho a votar, un 40% que está indeciso, ¿no? O por lo menos, no sé si está indeciso, pero por lo menos no manifiesta su voto, ¿no? ¿Tú crees que este tipo de programa sirve para acabar de convencer a la gente o de que la gente se defina por una opción o por otra? Sí, yo creo que sí. Yo creo que esta campaña nos está sirviendo. Nosotros la estamos planteando, siempre decimos que hay que ser pedagógicos. No solo mostrar las propuestas de nuestro programa, sino explicarlas. De hecho, yo pienso que el programa más completo que hay y más coherente es el nuestro. Además, viene avalado tanto con una memoria económica, que no la trae ningún otro partido político, como con una memoria jurídica. Yo creo que eso es algo que demuestra que somos un partido serio, que sabemos lo que hacemos, que lo que planteamos es coherente y que todo está perfectamente detallado. Nosotros no engañamos a la ciudadanía. De hecho, nuestro eslogan de estas elecciones es que nosotros no proponemos, nosotros garantizamos. Pero ¿no crees que se está quedando el contenido del programa político en un segundo o tercer plano? Está siendo un poco más cuestión de imagen, de debates o de... que no se está debatiendo tanto de contenido. Acuérdate lo que decía, bueno, no sé si te acordarás, hace ya tiempo, el coordinador general de Izquierda Unida,
Julián Guita, era programa, machaconamente insistía en el tema del programa. Parece que ahora el programa ha quedado en un segundo o tercer plano. Yo creo que no, yo ahí discrepo. Yo creo que todos sabemos que cómo son los medios, cómo es este mundo, el tema de los tiempos, los mensajes tienen que ser cortos y contundentes y tampoco te puedes parar mucho, te tienes que adaptar a los formatos que son los medios de comunicación, digamos, lo que imponen, lo que piden las personas que están viendo los medios. En cambio, pues hay otra labor, que es la que no sale en los medios, que es la calle y que es el día a día. Y ahí sí que estamos con programa, y explicando y reexplicando y mostrando todas las propuestas. Así que yo creo que estamos cubriendo los dos campos, no estamos siendo únicamente mediáticos como otros partidos. Claro, lo que sí que hay que esperar, por lo menos al debate o el cruce de reproches o el cruce de ideas, habrá que esperar al Congreso para ver un enfrentamiento, entre comillas, Rajoy y Iglesias, porque ese programa no lo vamos a ver hasta pasado el 20D. Por desgracia. Y además yo pienso que es muy grave. Yo creo que el Partido Popular se equivoca totalmente. Esto lo único que hace es resentir la democracia. Después del debate que hubo el lunes, todo el mundo coincidía. Podemos discrepar entre quién fue ganador o no, hay muchas opiniones, pero lo que no podemos discrepar es que quien ganó realmente fue la democracia y la ciudadanía. Yo creo que es bueno, que es un ejercicio de democracia, que todos los que aspiran a gobernar, a ser los gobernantes de los españoles, se sienten, den la cara y expliquen su programa. ¿Tú crees, imagino que vas a decir que sí, pero me gustaría que me lo explicaras un poco, ¿no? ¿Tú crees que Podemos tiene opciones de gobernar? Sí. ¿En base a qué? Sí. A ver, explícame un poco. Por lo que el ambiente que se respira. Yo creo que ahora mismo se respira ambiente de remontada. Ten en cuenta que nosotros siempre pues, hemos tenido que jugar con ese hándicap de muchas cosas que se decían, que nosotros decíamos, pero que eran mentiras. Hemos tenido que enfrentarnos pues, contra, digamos, los medios de masa, que no siempre nos han tratado muy bien. Y aún así, a pesar de todo eso, estamos viendo que somos una fuerza que aspira a gobernar entre la ciudadanía. Así que creo que Hombre, de todas maneras, también es cierto que Podemos se ha resituado, recolocado, ha moderado o readaptado un poco su discurso, ¿no? Ya no es el partido que iba a la contra, sino es un partido que quizás tenga posibilidades de gobernar. No es descartable totalmente. No es descartable. Nosotros nunca hemos ido a la contra. Yo creo que sí, que de nuestro programa inicial que presentamos en las europeas hasta ahora ha habido modificaciones, ha habido cambios, pero yo creo que eso es bueno, que de eso se trata, de que las propuestas las analicemos detenidamente y veamos cuáles son las idóneas. Y yo creo que eso no es reprochable, el que uno vaya pues adaptándose y modificando. Nosotros vamos reflexionando, vamos viendo y según eso pues cambiamos nuestras propuestas. Pero vamos, nuestro programa en general mantiene su espíritu y su esencia. Vamos a ver, como candidato de Podemos al Congreso de los Diputados por Ceuta, ¿cuál es el problema más grave que considera que tiene la ciudad? Desigualdad y el desempleo, está clarísimo, no hay más que mirar los indicadores. Otro tema también importante y que hay que atajar es el fracaso escolar. Son temas que... Pero lo más importante podríamos considerar que es el paro, la exclusión social. Podríamos decir que van un poco de la mano, no es algo que se pueda separar. Nosotros siempre decimos que son políticas que hay que pensarlas de forma global. Vamos a decir que es el paro. ¿Qué solución propone, pero solución concreta, para el paro? Nosotros presentamos soluciones pues, bastante concretas, no más que hay que irse a nuestro programa. Proponemos, por ejemplo, un plan de reconversión del modelo energético. Sí, pero ya no me refiero, bueno, si quiere cuéntame a nivel nacional, no, pero sobre todo a nivel local de Ceuta, porque sabes tú que el problema tiene una serie de características muy peculiares. Muy singulares, sí. Estoy contigo, pero tampoco hay que olvidar que esas medidas que nosotros proponemos también van a tener su repercusión directa en Ceuta. Por ejemplo, el plan de transición energética que nosotros estamos hablando, eso lleva aparejado pues un plan de reconversión de viviendas para el tema de la eficiencia energética. Eso nosotros tenemos calculado que se van a crear entre 300.000 y 400.000 puestos de trabajo y eso también va a repercutir aquí en Ceuta. Nosotros no somos parte del territorio y eso también
va a tener su reflejo aquí. Aquí también va a haber viviendas que se van a tener que remodelar para ese tema de eficiencia energética y aquí también se van a crear puestos de trabajo. Esa remodelación, ¿quién asumiría ese coste? ¿Los propietarios? ¿La administración? Digamos que sería la administración, pero no sería completamente la administración, digamos que sería como una financiación mixta. Nosotros tenemos previsto que eso nos va a costar 15.000 millones de euros, de los que 3.000 los aporta el Estado y el resto es iniciativa privada. Eso lleva también el tema que te estaba diciendo, el de la reconversión energética, lleva a apostar por el autoconsumo, por la energía eléctrica. Eso también va a tener una repercusión aquí en Ceuta. No olvidemos que aquí la pobreza energética también es un problema, que lo estamos viviendo, y esas medidas pueden mucho ayudar. Además sería, como he dicho antes, un nicho de empleo bastante interesante, todo lo que es el desarrollo de la fotovoltaica, pues desde el I+D+I hasta lo que es la fabricación y la instalación, eso produce movimiento, produce trabajo y es beneficioso para la economía. Estas serían algunas de las medidas. Hay mucha gente a la que le cuesta imaginar un país, España, gobernado por Pablo Iglesias. Yo me imagino que a ti no te costará tanto imaginarte. ¿Cómo sería ese país gobernado por Pablo Iglesias? Sería un país en el que nadie se quedaría atrás, sería un país en el que todos los ciudadanos contaran, en el que los derechos sociales primarían a los intereses de los grandes capitales. ¿Eso cómo se haría? Eso está muy bien, ¿no? Eso es el qué, ¿vale? Pero muchas veces en política el problema está en el cómo. ¿Cómo materializamos esas ideas? Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos un plan, digamos, un plan nacional de emergencia que, si entramos a gobernar, en los 100 primeros días se pondría en marcha, y sería, pues, uno de los puntales sería acabar con la pobreza cero. Estamos hablando de medidas, por ejemplo, como la renta garantizada o la subida del salario mínimo interprofesional. Eso tendría una repercusión inmediata, no solo en eliminar desigualdades, que creemos que es primordial, sino también, como decía antes, en reactivar la economía, sobre todo la economía local, del pequeño y mediano comercio. El problema ahora mismo, tú cuando le preguntas, por ejemplo, a alguien que tiene un comercio o que tiene un restaurante, el problema no es que tenga que pagar a más trabajadores. Tú le preguntas y te dice que no, que el problema es que no vende, que no tiene clientes que compren. Así que yo creo que las medidas que se están tomando ahora mismo son totalmente erróneas. Una reforma laboral no va a conseguir que se cree más empleo. De hecho, lo estamos viendo. Hay una reforma laboral en todo el territorio, pero que está teniendo, digamos, impactos diferentes. No es lo mismo si nos vamos a ver la tasa de paro del País Vasco o si miramos, por ejemplo, la de Extremadura o de Andalucía. Son muy dispares y hay una misma legislación. Entonces nosotros decimos que no es tanto el tema de legislación, sino redistribuir renta. Sí, pero sabes que está el tema de la renta mínima y sobre todo el salario mínimo interprofesional, no son dos elementos aislados que se tocan y ya está, sino que tiene una serie de implicaciones, pues muchas veces en convenios colectivos y ayudas sociales. Que tocar el salario mínimo interprofesional tiene una serie de consecuencias. Tú dices que igual no afectan a la contratación, pero quizás un empresario que tiene sus trabajadores o el convenio regulado a través del salario mínimo, tiene como referencia el salario mínimo interprofesional, si se incrementa tiene más dificultades para contratar trabajadores. Donde antes igual podía contratar 4, ahora puede contratar 3 o 2. Me remito a lo que te he dicho anteriormente. Cuando le preguntas a un empresario te dice que el problema no es la contratación, el problema es que no vende. Entonces nosotros pensamos que lo que tiene que hacer es que haya más dinero, que el dinero se reparta mejor para que la gente pueda consumir más y eso pues va a repercutir mejor. Un empresario, un hostelero, si él tiene más trabajo, lo que va a hacer es contratar más personas. Entonces creemos que no es incoherente, que al revés, que eso es lo coherente, ese tipo de políticas. Lo que hay que hacer es que la gente tenga más dinero en su bolsillo, pueda consumir más, entonces habrá más contrataciones, lo que se llaman políticas económicas expansivas, que creemos que es la solución. Hemos visto que llevamos 4 años de políticas de austeridad, además austeridad mal llamada, porque son recortes puros y duros, y eso está teniendo un efecto totalmente negativo, totalmente contrario. Las tasas de paro siguen altísimas, los ingresos a la seguridad social han disminuido, entonces pensamos que no, que ese no es el camino. No, pensamos que no, ahí están los hechos, a los hechos me remito.
pasa el 20 de diciembre y habrá que llegar, se quiera o no, habrá que empezar a negociar. ¿Cómo son ahora las relaciones con el PSOE? Bueno, nosotros pensamos que el PSOE, para llegar ahora a un acuerdo con el PSOE, tendría que cambiar mucho. El PSOE dista mucho del PSOE que conocíamos antaño, de ese PSOE, digamos, socialdemócrata o que hacía políticas sociales. Estamos viendo que no, que el PSOE ha ido abandonando esas políticas sociales y cada vez se ha ido derivando más pues hacia el gran capital y a legislar pues para los bancos, para las grandes empresas. Entonces, mucho tiene que cambiar el PSOE para que nosotros podamos pactar con ellos. De hecho, nosotros cuando hablamos de pactar, no hablamos de pactar con siglas, hablamos de pactar con programas. Ahí está nuestro programa, avalado además por más de 500 ONG como el mejor programa y el más social. Y es lo que necesita ahora mismo este país. Entonces, lo que te digo, nosotros a la hora de pactar, si llegara ese momento, pero nosotros en principio salimos a ganar, salimos a por todas, porque creemos que eso de los pactos al final puede quedar en un cierre en falso, en una especie de maquillaje y que todo siga igual. Entonces nosotros lo que decimos que no, que nosotros tenemos que salir a ganar. El momento que se llegue a ese momento de hablar de pactos, como te he dicho, nosotros pactamos con programas, no con siglas. Pero tú fíjate que precisamente Zapatero, ¿no? Este expresidente Zapatero, al que se le acusaba muchas veces de seguir o promover o llevar a cabo políticas muy parecidas a las que iba a hacer el PP de ahora en adelante, fue el que digamos, promocionó, impulsó a Pablo Iglesias, reuniéndose con él, casi haciendo un feo a Pedro Sánchez. Ese es el de las políticas, digamos, regresivas, ¿no? El de que tú hablabas, el PSOE, de las políticas progresivas, de tema social y tal, Felipe González, me imagino que te refieres. Hoy... No, y tampoco Felipe González en sus inicios. Yo creo en sus inicios, Felipe González en sus inicios. Que el Partido Socialista abandonó... Te quiero decir, pero fíjate tú, estas dos figuras, ¿no? Hoy sale Felipe González, o ayer salió, diciendo que no os fiéis de una persona que asesora a un gobierno como el de Venezuela. Entonces, bueno, desde luego no está muy claro la relación en qué puede derivar después del 20N. Probablemente después del 20N haya que hacer borrón y cuenta nueva, bueno, pero ahora mismo estamos en plena batalla. Sí, ahora mismo es lo que te digo. Nosotros, es Pedro Sánchez el que dijo que quería hacer una especie de tripartito. Nosotros decimos que no, que yo creo que Pedro Sánchez está viendo que está abocado al fracaso prácticamente. No es él el que manda en su partido, como dijo Pablo Iglesias, y que ya no sabe lo que inventar para aferrarse, para llegar a Moncloa. Nosotros decimos que no, que nosotros vamos a respetar lo que presentamos en nuestro programa y eso es lo que va por delante. Si se respeta eso, pues se abrirá la vía de negociación, si no, pues ya veremos lo que pasa después del 20D. Entonces, el PSOE no puede ser la única opción, puede haber otras opciones, ¿no? Más difíciles, ¿no? Pero también no se descartan otras posibilidades siempre que se respete el programa. Te repito, lo de los pactos, hasta el día después de las elecciones, creo que sería un poco... Bueno, volviendo a lo que ha dicho Felipe González, ¿no? Que no hay que fiarse de una persona que asesora a Venezuela. ¿Qué crees tú que se podría traer de Venezuela como idea a España? Como Venezuela desde el punto de vista político. Yo creo, yo es que no sé por qué intentan tanto vincularnos con el tema de Venezuela. Nosotros hemos presentado un programa, creo que el programa está bastante claro, está bastante bien explicado y a eso nos vamos a ceñir. Pero quizás sea porque Podemos no ha renegado del sistema bolivariano del presidente Maduro, expresidente ya. No, nosotros nunca hemos apoyado abiertamente lo que es Venezuela. Sí que algunos de los dirigentes de Podemos han tenido relaciones estrictamente profesionales y académicas, de asesoramiento y demás. Que después Venezuela las haya tenido en cuenta y las haya incorporado a su programa electoral o no, ya eso es otra cuestión. Hay dos cosas dos reproches, entre comillas, ¿no? El tema de reproches, dos cosas que se dicen de Ciudadanos y de Podemos, ¿no? Tienen dos cabezas importantes,
Alberto Rivera y Pablo Iglesias, pero quizás al partido le falta un poco músculo, ¿no? Tener un poco una estructura más sólida, pilares en los que apoyarse. ¿Cómo ves eso? ¿Ha crecido demasiado rápido Podemos? No, yo creo que somos un partido sólido y que hay mucha gente detrás y mucha gente muy válida y somos un equipo, somos además un gran equipo. Los últimos fichajes lo demuestran. Julio Rodríguez, jefe del Estado Mayor, Vicky Rosell, jueces por la democracia. Tenemos un equipo bastante amplio y además diverso, gente de la sociedad civil, como puedo ser yo, que digamos que en otro contexto distinto sería inimaginable que personas como yo, como mi compañero Luis o como Paloma estuvieran pues de candidatos para formar parte de la Cámara Alta. Yo creo que somos un partido plural y diverso en el que todas las ideas se tienen en cuenta, en el que contamos con gente muy profesional, muy preparada de primer nivel y ciudadanía de a pie, normal y corriente. Yo creo que ese es un buen equilibrio y que otros partidos no tienen. Si tú esto te lo escuchas hace 8 años, así, parecía que estarías hablando de Izquierda Unida. Sí. Y Izquierda Unida, no sé, yo sí, ¿cómo lo consideras, no? Si es una de vuestra primera víctima o cómo ves la posibilidad de alguna cosa, algún pacto con acuerdo con Izquierda Unida. Yo creo que Izquierda Unida, nuestra propia víctima, no, han sido ellos víctimas de ellos mismos. Yo creo que no han sabido leer el actual contexto histórico, no han sabido adaptarse a lo que hoy exige la ciudadanía y reclama, y creo que ellos mismos son los que se han hundido, que Podemos no ha tenido nada que ver en ese asunto. Nosotros en su día pues tuvimos conversaciones con ellos y no se llegaron a acuerdos porque ellos discrepaban y había muchas cosas en las que no coincidían con nosotros y nada, se quedó ahí. Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo y a que se sumen más fuerzas. De eso es lo que nosotros buscamos, una unidad de la sociedad civil. También lo hemos hecho aquí en Ceuta y lo hemos intentado y lo hemos hecho por activa y por pasiva. Que después la respuesta no haya sido la que nosotros queríamos o esperábamos es otra cosa distinta. Parece que, digo, es víctima porque igual que UPyD renunció a ese pacto hace ya tiempo con Ciudadanos y ha tenido una serie de consecuencias graves para ellos, ¿no? También el hecho de que Izquierda Unida no haya sabido aproximarse a Podemos o no haya llegado a ningún acuerdo definitivo con Podemos, parece que es un poco su sentencia, ¿no? Así ha firmado su sentencia porque la gente que sostenía a esta coalición, gente joven, gente, pues lo que te he comentado, ¿no? Encaja perfectamente con la descripción que has hecho de Podemos. Lo que pasa es que sería el Podemos de hace 6 o 7 años, o cuando Cayo Lara volvió a coger el partido y parecía que empezaba a remontar. La habéis dejado prácticamente sin electorado, sin base. Yo creo que son ellos mismos los que se han quedado sin electorado y sin base, como te decía anteriormente. No han sabido interpretar, no han sabido leer el actual momento histórico, no han sabido adaptarse a lo que exige la ciudadanía y pues consecuencia de eso pues es lo que les pasa ahora mismo. ¿Qué perfil crees que es el votante que tiene el votante de Podemos? Yo creo que es un perfil muy diverso, que no se podría, incluso a mí me cuesta definirlo. Yo creo que es bastante diverso, que contamos con mucha simpatía de gente joven, pero yo creo que también yo creo que es un perfil bastante amplio, no te sabría determinar. ¿Eso no puede representar una dificultad a la hora de plantear, de fijar unas posiciones políticas, al ser tan diverso, tan heterogéneo? No, porque yo creo que lo que nosotros planteamos, lo que traemos en nuestro programa, las 5 garantías constitucionales que nosotros planteamos, es lo que pide la mayoría social, independientemente de la edad o incluso digamos, de la situación incluso socioeconómica hasta cierto punto. Entonces yo creo que sí, que tenemos un perfil bastante variado. Explícame una cosa, ¿por qué Podemos dice que la ciudadanía, los ciudadanos de Cataluña tienen derecho a votar? ¿Por qué no lo tienen los de Ceuta, los de Extremadura, los del barrio de mi pueblo, que también tienen derecho a votar? Sí, sí. De hecho, todos tienen derecho a votar y todos tienen derecho a decidir y a decir pues qué tipo de relación quieren con el Estado y qué tipo de encaje quieren en el Estado.
¿Por qué ahora el tema de Cataluña? Porque es lo que ha monopolizado, digamos, todo el discurso nacional y es lo que más se está sacando en campaña. Tanto PP como Artur Mas han hecho su bandera el tema nacionalista. Por eso entonces hay que hablar específicamente de Cataluña y decir que sí, que nosotros creemos en el derecho a que ellos decidan. Pero nosotros no, cuando decimos que el derecho a que ellos decidan, no estamos diciendo el derecho a que ellos se independicen. Es más, yo creo que las propuestas que nosotros planteamos, la capacidad de diálogo que está demostrando que tiene Podemos, es lo que va a empujar a que los catalanes, libremente, decidiendo ellos mismos, decidan quedarse con el resto de España. Nosotros queremos que Cataluña forme parte de España y nosotros queremos que todos los territorios puedan decidir y puedan decir, mira, que yo en esto no estoy conforme, que a mí me gustaría esto, que a mí... De eso se trata la democracia, de sentarnos todos y de dialogar. ¿Y por qué no puede opinar sobre eso un señor de Soria? Decir, bueno, igual yo también quiero opinar si quiero que Cataluña esté, o los catalanes sigan perteneciendo a España o no. ¿Por qué solo pueden hablar ellos? Bueno, yo pienso que son ellos los afectados, son ellos los que se sienten, digamos, un poco incómodos con la situación actual. Yo no veo ¿Y dónde pondríamos el límite? ¿En la comunidad, en la provincia, en el municipio, en el barrio? ¿Hasta qué punto se puede decidir? ¿No? Porque yo en mi comunidad de vecinos no quiero ser sí, belga, ¿no? O quiero ser independiente. Y entonces a partir de mañana voy a votar y yo no quiero pertenecer, en este caso a Ceuta, quiero ser de Sevilla. Yo creo que eso es un poco sacar las cosas de contexto. Hombre, te lo digo porque a nivel nacional lo podemos estar viendo así, como una cosa, bueno, que cierta importancia, ¿no? Pero a nivel europeo y sobre todo a nivel internacional se puede estar viendo así, ¿no? Como estos señores que representan, son minúsculos a nivel internacional, quieren hacer su país. ¿Por qué ponemos el límite en la comunidad autónoma? ¿Por qué no se puede independizar una comunidad como La Rioja, mucho más pequeña, ¿no? ¿O por qué no se puede independizar, por ejemplo, en una comunidad con 2 provincias, Extremadura y Badajoz? ¿Por qué no se puede independizar Extremadura? O sea, Badajoz. Cuando hablamos de que el límite son las comunidades autónomas, es por la organización territorial del Estado, por cómo está configurado. Somos un Estado de autonomía. Entonces yo creo que sí, es ahí donde se... Claro, pero ese estado de autonomía es muy artificial. Sabes que cuando se hizo el reparto de las autonomías, Murcia estuvo a un tris de pertenecer a Castilla-La Mancha. Claro. Por circunstancias se ha quedado independiente. Entonces, según esta teoría, Murcia tendría posibilidad de decidir su futuro y Albacete no. Simplemente por un hecho histórico o un hecho político que se decidió hace mucho tiempo. Ese es el problema, en cómo se configuró el Estado autonómico que tenemos hasta ahora, ese café para todos, eso de aquellos barros, estos lodos, ¿no? Creo que es la frase. Sí. Y nosotros lo que planteamos es eso, vamos a sentarnos, vamos a hablar del caso catalán, si alguien más quiere hablar, pues lo hablamos, esto es una cuestión de todo, y vamos a reorganizar ese modelo autonómico que se quedó a medias, que no se llevó bien a cabo y que fue, digamos, un café para todos para contentar a unos pocos, y que además que se ha utilizado como arma política. Hemos visto, como siempre, el tema de Cataluña, pues los nacionalistas catalanes, como desde Madrid, pues se han utilizado en diversos momentos de la historia, tanto PP como Partido Socialista Obrero Español, para poder conseguir mayoría suficiente para poder gobernar. Entonces siempre se ha utilizado el modelo territorial como un tema de tacticismo, digamos. Bueno, tú sabes que si se abre esa puerta, a continuación los siguientes en llamar van a ser los vascos, a continuación los gallegos y quizás también los valencianos. No es una cuestión que se vaya a resolver. Sí, pero mira, curiosamente los vascos, que parece que son los que más están en tema de independencia, con el tema de Cataluña no han dicho nada de momento. Ellos no han dicho y yo más, y yo quiero más. No se las ha escuchado porque ya afortunadamente con el tema de ETA se puede decir que resuelto, ya no tienen la proyección, pero están detrás. Ya lo han dicho, que el problema no solo está en Cataluña, sino que el problema está en el País Vasco
y ya veremos a ver si va alguna comunidad más. También se hablaba desde Podemos de modificar la Constitución o cambiar. ¿Qué es lo que hay que cambiar de la Constitución? Nosotros queremos abrir un proceso constituyente pues para 5 cuestiones principales. Primero, pensamos que es necesario una reforma de la ley electoral. ¿En qué sentido? Para que haya más democracia, que haya un sistema más proporcional que el que tenemos hasta ahora. Pero exactamente ¿cómo queréis hacerlo? ¿Quitar la ley OMS o...? Bueno, como te digo, es un proceso constituyente. Tendremos que sentarnos con el resto de fuerzas políticas para conseguir el mayor consenso posible y entonces ahí es cuando se decidirá cómo se debe de hacer. Pero nuestra propuesta inicial es esa, además es lo que pide la ciudadanía. Otra es la reforma de la justicia. Estamos viendo que el poder político, no hay una independencia judicial, hay influencias políticas, queremos acabar con eso. ¿Pero cómo se acaba con eso? Bueno, pues también, como te estoy diciendo, que lo que nosotros queremos abrir es un proceso constituyente y eso requiere de sentarnos con todo el mundo y hablar. El diagnóstico lo tenemos hecho y está clarísimo, nada más que a los hechos me remito, nada más que hay que ver los diversos casos que han salido, en los que vemos cómo la política no para de ingerir en la labor judicial. Pues sí, Mohamed, pero sabes tú, eso está de acuerdo, nadie lo niega, ¿no? Que el poder judicial está determinado por el poder político. Desde que se decidió que el Congreso lo eligiera, no hay ninguna duda de eso. Que se quiere cambiar, pues está muy bien, pero yo te insisto otra vez, en lo mismo, en el cómo, en el programa político, no viene definido vuestro programa político cómo sacar la influencia política de la vida judicial. Es que te vuelvo a insistir, si lo que nosotros queremos abrir es un proceso constituyente, nosotros tendremos que sentarnos con todo el mundo y entre todos decidir cuáles son las medidas específicas. Yo creo que está clarísimo. Si queremos abrir un proceso constituyente que sea plural, en el que todo el mundo se sienta escuchado y en el que todo el mundo se sienta partícipe, tendremos que hacerlo entre todos. Yo te lo he preguntado porque pensaba que igual vosotros ibais a esa mesa a hablar ya con alguna propuesta para debatir. Alguna propuesta llevaremos, en ello estamos trabajando, desde Madrid pues se está trabajando en eso, tenemos un equipo ahí que está trabajando en el tema y en el momento pues que tengamos que sentarnos, pues claro que sí, llevaremos nuestra propuesta como las llevamos cuando nos invitaron a las negociaciones con el pacto antiyihadista. También nos presentamos a la mesa, además fuimos los únicos que llevamos una serie de propuestas, cuando las demás fuerzas políticas parece que lo único que fueron es hacerse una simple foto. Nosotros fuimos y llevamos propuestas. En su momento, cuando llegue el momento dado, presentaremos nuestra propuesta. Te he cortado antes, me había dicho que eran 5 puntos. Sí, eran 5. El tercero es blindar los derechos sociales. Creemos que hay que blindarlos, tanto la educación como la sanidad, como la vivienda digna. Que esos derechos sociales estén al mismo nivel que los derechos civiles y políticos. Hay un ejemplo que yo siempre le digo a las personas, ¿qué es lo que queremos hacer? Cuando me dicen, bueno, pero ¿qué es lo que queréis hacer con esto que decide los derechos sociales? Pues mira, muy sencillo. Hoy en día a nadie le entraría en la cabeza que a un sector de la población, por X circunstancias, se le dijera que no puede votar, que su derecho al voto estuviera limitado. Eso es impensable en este país. Pues eso mismo queremos hacer nosotros con la educación, con la sanidad y con la vivienda. Y no lo que está pasando ahora, que están reflejados en la Constitución, pero parece que son papel mojado. Estamos viendo con los desahucios, estamos viendo con las desigualdades, estamos viendo con las colas en los hospitales. Entonces nosotros decimos que no, que queremos blindarlos para que entre a gobernar quien entre a gobernar, eso esté garantizado. La siguiente, la corrupción. Pensamos que la corrupción es inadmisible, se ha convertido en una forma de hacer política en este país. Ya no es solo por cuestión moral, sino por lo que nos cuesta a los españoles. A cada español la corrupción nos cuesta 2.000 euros al año, a cada español. Eso es un agujero tremendo, eso es un dinero que se podría invertir en materia social y en ayudar a la gente y en reactivar la economía y en modernizar este país. Estamos viendo que eso no funciona. ¿Y la quinta? ¿Esa era la quinta? No, esa era la corrupción, la cuarta, y la quinta pues el modelo territorial. Abrir un diálogo sobre el modelo territorial que queremos, que era lo que estábamos hablando anteriormente. Bajamos a nivel de calle. A ti, tú ahora que estás en campaña, me imagino, se te acercará gente y mucha gente te planteará sus problemas, ¿no? Tú imagínate que se acerque una persona, padre de familia, en paro,
y te dice, mira, llevo un tiempo, 2, 3 años en paro, tengo un serio problema, ¿qué solución me ofreces tú? Pero solución de a pie de calle, no, sino, mira, nosotros tenemos pensado hacer esto exactamente en Ceuta para conseguir esto, esto y esto. Sí, cuando se nos acerca, pues decimos eso. Yo creo que hay una medida que es imprescindible, que es necesaria, que es de la que te estaba hablando antes, que es de la renta garantizada. Nuestro primer objetivo es acabar con la pobreza, que en este país haya pobreza cero. Entonces, la renta garantizada es una medida que va encaminada a eso. El salario, la subida del salario mínimo interprofesional también, la modernización de la economía, del tejido productivo de este país, el apoyar a las pymes y a los autónomos, todo eso, porque son ellos los que sostienen prácticamente la economía de este país. No olvidemos que son los que generan cerca del 60% de los puestos de trabajo y que el 90% del tejido empresarial son pequeñas y medianas empresas. Entonces, por ahí nosotros decimos a la gente que le vamos a ayudar haciendo esa serie de actuaciones que te acabo de decir. Eso va a permitir pues, que la gente tenga más facilidades de encontrar empleo, que la gente tenga más facilidades de llegar a final de mes. Yo creo que por ahí van los tiros. Por eso yo le insisto mucho a la gente cuando me dicen medidas locales. Es que yo creo que no tenemos, son medidas globales y que van a afectar directamente en el ámbito local. Van a afectar aquí a Ceuta directamente. El aplicar una renta garantizada con los niveles de desigualdad y de pobreza que hay aquí va a tener una repercusión inmediata, pero no solamente en la dignidad de esas personas, que es lo primero y es lo más importante, sino también, como te decía antes, en la economía local. ¿Pero tú crees que hay recursos suficientes para garantizar esta renta? Sí que lo hay. De hecho, nosotros acompañamos nuestro programa con una memoria jurídica, donde viene de dónde va a salir cada céntimo y a dónde va a ir destinado. ¿De dónde se va a quitar para poner? Está clarísimo, hay que hacer una reforma fiscal, eso es lo primero. Que sea progresiva, donde los que más tienen paguen más. Eso es vital, luchar contra el fraude fiscal. Tenemos un fraude fiscal que ocasiona un agujero al año de más de 80.000 millones de euros. Esos son recursos que estamos perdiendo para poder hacer que este país funcione y que la economía vaya adelante y que nadie se quede atrás. Fundamentalmente vendrían de el control del fraude y la reforma. Sí, una reforma fiscal. Por ejemplo, nosotros planteamos una reforma del IRPF en el que en los tramos entre 60.000 y 300.000 euros, nosotros pensamos que no es justo que una persona que gane 60.000 euros al año pague lo mismo que una que gana 300.000. Pensamos que el que gana 300.000 tiene que pagar más. Entonces, ¿qué proponemos? En esos tramos, pues que haya una progresividad. Los exactamente. ¿Qué más proponemos? Proponemos un impuesto solidario a la banca. No olvidemos que la banca en este país ha sido rescatada con dinero público. Más de 90.000 millones se ha llevado la banca del dinero de todos los españoles. Es un dinero que después se ha traducido en recortes, esa falta de recursos. Nosotros lo que planteamos, a ustedes les hemos prestado un dinero, ¿verdad? Ahora que les van las cosas mejor, ahora que los balances empiezan a ser positivos, ustedes tienen que colaborar como el resto de los ciudadanos y tienen que aportar para devolver ese dinero que se les prestó en un momento dado. ¿Qué proyecto planteáis desde Podemos para Ceuta? ¿Qué imagen de ciudad está en vuestro pensamiento? ¿No? Es decir, bueno, de aquí a 10 años, 15 años, 20 años, a largo plazo, ¿qué Ceuta es vuestro ideal? Una Ceuta pues más inclusiva, más intercultural, una Ceuta en el que no haya tanta desigualdad. ¿Pero cómo conseguimos eso? Pues ¿cómo conseguimos eso? Aplicando nuestro programa, todas las medidas que te he ido... Sí, pero hay un tema económico, es decir, bueno, nuestra ciudad tiene las limitaciones físicas que tiene los vecinos que tiene las circunstancias que tiene. ¿Cómo hacemos, teniendo en cuenta todas esas circunstancias, para que nuestra ciudad se desarrolle? Bueno, pues creando empleo. Sí, pero eso está clarísimo que hay que crear empleo. Pero bueno, el empleo no es así, chascar un dedo. Sí, no es así, ¿Cómo hacemos para empezar a crear empleo? Una medida que te he dicho anteriormente, digamos, la reconversión de nuestro sistema energético hacia uno que vaya por la vía de las renovables. Eso va a crear empleo. Esos son nichos de empleo importantes. El apostar por la educación, por una educación universal, gratuita y de calidad, eso en un futuro va a tener una repercusión.
hay una cosa que tenemos que tener también en cuenta. Nosotros no tenemos una varita mágica, como nadie. Esto no va a ser que Podemos entre y al día siguiente se vaya a revertir la situación, pero nosotros sí que tenemos una hoja de ruta muy clara de lo que hay que hacer, a diferencia de otros partidos que van dando palos de ciego. ¿Pero tú crees que Ceuta tiene capacidad para, una ciudad con 85.000 habitantes, con el espacio físico, geográfico que tiene, para colocar a más de 12.000 parados, para buscar sitio o puesto de trabajo a 12.000 parados? Habrá que verlo, una vez que es difícil, sí que es difícil. Hasta ahora yo no conozco nadie que haya conseguido reducir el paro a cero. Nosotros todo lo que esté en nuestra mano y todas nuestras fuerzas y nuestras energías las vamos a volcar en eso. Y yo creo que sí, que podremos reducir el paro. Sería muy osado decirte en qué número, en qué cantidad. Pero yo creo que las políticas que nosotros planteamos son coherentes en ese sentido y son las que se tienen que aplicar. De hecho, las que se han ido aplicando hasta ahora han tenido el efecto totalmente contrario. A los hechos me remito. Desde que el PP gobierna aquí en esta ciudad, el paro se ha ido incrementando. No ha habido un descenso, ha habido un incremento gradual. Tal vez nos estemos equivocando aplicando ese tipo de políticas. Ya más o menos sabemos lo que le podrías poder decir a un ciudadano de a pie en paro, en una situación, o trabajador. También me puedo imaginar lo que puedes decir a un pequeño empresario. Pero ¿qué le dices a un empresario grande, de una multinacional? ¿Qué le tiene que decir Podemos a este tipo de personas, ¿no? Pues a este tipo de personas, a estos señores, yo les diría que tienen que colaborar como el resto de los ciudadanos. Igual que el resto llevamos ya muchos años apretándonos el cinturón, pues a ellos también les toca. Eso es lo que pedimos. Con ese discurso no buscáis. Sería difícil que un gran empresario votara a Podemos, ¿no? Sí, sería bastante difícil, pero yo creo que es de justicia social. Es que no se trata de ganarse el voto de... que es lo que están haciendo otros partidos, de intentar buscar ese apoyo, digamos, de esas grandes multinacionales, del IBEX 35. No, nosotros queremos un país más justo, en el que no haya tantas desigualdades, y lo decimos claro, y creemos que es de justicia. El que más tiene, pues tiene que aportar más. Es que no tenemos que olvidar una cosa, es que aquí las grandes multinacionales, los grandes empresarios, no aportan lo que deben. Si nos ponemos después a mirar que si bonificaciones, que si exenciones, resulta que te dicen que sí, que el tipo impositivo es alto, pero después vemos que si una bonificación por aquí y por allá, al final, en proporción pagan mucho menos que un ciudadano de a pie. Entonces, eso no es justo, tienen que pagar más. Incluso si nosotros, es más, lo que nosotros planteamos no es nada revolucionario. Nosotros lo que planteamos es ponernos en la media de la Europa de los 15, que no estamos planteando nada del otro mundo. Hay que tener eso muy en cuenta, que aquí fiscalmente las grandes fortunas aportan mucho menos que en cualquier otro país de la Europa de los 15. Entonces, ¿qué menos que ponernos a ese nivel? Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro, Mohamed. Hasta aquí ha dado de sí la entrevista. Espero que estos semana y pico que te queda todavía de elecciones puedas llegar bien hasta el final, con ánimo, con fuerza, y que tengan mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí ha llegado nuestra entrevista de hoy. Dejamos este espacio hasta, esperamos que esta misma semana, podamos entrevistar también al candidato al Congreso por Ciudadanos. Y hasta aquí ha dado de sí el programa de hoy. Hasta luego, buenos días.